Bien, el tema de hoy es exposición oral. La exposición oral a lo mejor no es un tema muy alejado de ustedes, pero la exposición oral implica varias situaciones, de las cuales vamos a trabajar en esta ocasión. Eh, Sobre la exposición oral vamos a trabajar lo que van a ser las características, los tipos y los elementos de apoyo. Vamos a ir viendo primero las características, de las cuales esas características eh, para todas las exposiciones que nosotros realicemos de cualquier tipo que sea, siempre debemos de estar utilizando este tipo de características para determinar bien lo que nosotros queremos exponer. En primera, debemos de mantener una presentación de un tema o idea. Esa presentación del tema debemos de manejarla con algunos materiales de apoyo. Si se dan cuenta, yo estoy aquí realizando una exposición, he seleccionado mi tema, el tema en este caso es exposición oral. Un material de apoyo que tengo ahorita pues son, por ejemplo, no sé, mis diapositivas, con las que por lo regular les estoy explicando cada uno de los temas durante todos estos días. También es importante que nosotros generemos una guía de apoyo, ¿sí? Tal vez sería un poquito más fácil que estuviéramos en una plataforma, en Zoom o algo así, para poder explicarles el tema. Y claro que lo podríamos hacer, sin embargo, para tener una mejor eficacia en lo que les voy a exponer, pues me ayudo de mis diapositivas, y de estas me voy apoyando para poder ir complementando y argumentando algunas características que tal vez olvide y que se me olvide o en algún momento se me vaya a pasar, ¿no? Y no se los mencione. Entonces, esta es, por ejemplo, toda esta diapositiva es mi guía de exposición. Por otro lado, también es importante que las fuentes de información las ocupemos, ¿sí? En este caso, pues ocupe mis fuentes de información, como pueden ser libros, algunos materiales que bajé de internet, como videos, los van a ver un poquito más adelante. Pero todo eso me ayuda a que yo tenga una mejor flexibilidad en lo que les estoy diciendo, una mayor flexibilidad en lo que les voy a comentar y lo que les voy a exponer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como todo trabajo, las exposiciones orales también tienen una estructura, aunque pareciera ser que no, pero siempre tenemos una estructura, ¿no? Tiene que llevar una presentación o una introducción a lo que va a ser el tema a desarrollar. Es como, por ejemplo, empecé con el tema, di características, que es lo que íbamos a ver durante esta sesión. Entonces, eso es mi presentación del tema. De igual forma, también ya cuando entramos a la presentación del tema, que les dije exposición oral y todo lo que teníamos que ver, pues ya me enfoqué a las características. Automáticamente ahorita por ejemplo, estoy desarrollando el tema en el aspecto de las características. Y las características confluyen en presentación del tema, idea, estructura y característica. Y así sucesivamente les voy a ir explicando de acuerdo a lo que vaya desarrollándose dentro de la estructura. ¿Para qué? Para que al final nosotros tengamos una conclusión del mismo tema, porque esas conclusiones deben de atender todo esto que tenemos aquí como estructura, deben de ir atendiendo primero a llamar la atención del público. ¿Sí? Mi exposición oral, si se dan cuenta, por lo regular manejo algunos colores, diversifico colores, formas del fondo, trato de que el fondo sea diferente a las otras exposiciones. Entonces le voy dando a lo mejor mi propio estilo, ¿no? Pero al final de cuentas estoy llamando la atención y espero que yo les llame la atención conforme a mis exposiciones, porque si no, entonces no tendría un fin. Automáticamente cuando es una exposición de manera presencial, pues te das cuenta cómo actúa o cómo interactúas como expositor con el público al que le estás exponiendo, ¿no?
Entonces, eso es, pero yo espero que esté llamando la atención de ustedes con todo lo que estoy haciendo lo posible para que me entiendan y analicen cada una de las sesiones que tenemos en línea. Por otro lado, es importante también entender qué es el tema, ¿sí? Debemos de saber de qué se trata el tema. De ahí depende mucho nuestras fuentes de información, ¿sí? Debemos de investigar, analizar el por qué, cómo se desarrolla, para qué. Para eso necesitamos ir investigando, para saber bien y a ciencia cierta de lo que trata el tema. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a exponer el tema en todas sus formas, necesitamos interactuar con el público y necesitamos interactuar con quienes nos están escuchando, nos están viendo o quienes estamos platicando, ¿sí? Es como una plática de amigos. Tienes que ponerle caché a tu exposición para que llames la atención de tu compañero. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en la que podemos interactuar. Tenemos que manejar nuestros matices de voz, porque esas van a ser algunas características que van a tener las exposiciones orales, ¿sí? Pero entonces dentro de nuestra estructura debemos de ir manejando todas estas posibilidades para que al cierre de nuestro tema sea muy ameno y divertido. En cuanto a las características de las exposiciones orales, es importante que manejemos un lenguaje sencillo y fluido. Si se dan cuenta, por lo regular en mis materiales siempre manejo palabras clave, nunca les saturo de información el monitor o la diapositiva. ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes conozcan solamente lo necesario para que ustedes partan de ahí y puedan ustedes entender lo que se les está explicando. Dentro de la exposición siempre debemos de mantener una coherencia y una precisión en lo que decimos. No debemos de darle vueltas al asunto para poder y repetir una situación. Si ya la dijiste, pues ya pásate al siguiente punto. No hay una necesidad de que te estés regresando continuamente. Y aquí está lo que les decía hace un rato con respecto al volumen de voz. Es necesario que manejemos un volumen de voz. Si no hay necesidad de gritar, pues no lo hagas. Si ves que se están durmiendo el público al que le estás exponiendo, pues simplemente trata de hacer algo diferente para que les llames la atención y vuelvan a retomar la idea de lo que estás exponiendo. ¿Por qué? Porque depende mucho de cómo manejes tu lenguaje corporal. Si te quedas sentado, pues prácticamente vas a dormir a la gente. Si ustedes van a un foro y las personas están sentadas, por lo regular ya cuando sientes te estás durmiendo. Pero si la persona está caminando, va de un lado a otro, se mueve dentro de donde está la exposición, claro, y los movimientos de manos, a veces un chiste, un chascarrillo hace que llames la atención de sin ni siquiera sin olvidar el tema del cual estabas tratando, ¿no? Entonces sí es importante que analicemos cada uno de estos aspectos o de estas características de las exposiciones orales, porque nos van a ayudar mucho a determinar lo que nosotros tenemos como objetivo: dar una idea, exponer una idea y que nos entiendan. Al final de cuentas el fin de la exposición es que nos entienda la otra persona y que interactuemos con el tema que estamos desarrollando. Entonces sí es importante que mantengamos ese lenguaje corporal, porque va a depender también mucho. Puede que la persona sepa demasiado, pero si no tiene un lenguaje corporal no va a poder transmitir ese conocimiento. Así que sí es importante que trabajemos en ese lenguaje corporal, en el volumen de la voz, en el lenguaje que sea sencillo y fluido, hay que ser precisos y coherentes. Y bueno, estas fueron entonces nuestras características. Vamos a los tipos de exposición. Y dentro de los tipos de exposición nos vamos a encontrar con lo que va a ser la mesa redonda, el foro y el debate. Cada uno de ellos va a tener ciertas características y las vamos a ir analizando una por una. Vamos a trabajar con la mesa redonda. En el caso de la mesa redonda, el objetivo siempre va a ser que analicemos un tema desde puntos opuestos. Va a haber una contrariedad de ideas entre uno y otro, por eso la presentación es importante.
El espacio de preguntas y respuestas siempre va a ser fundamental para poder interactuar con el público. La organización tiene que ver con que sea precisa, que se precise el tema antes de comenzar la mesa redonda para que no caigamos no se caiga en una confrontación de temas. El tiempo y duración de la exposición deben de ser precisas porque como vamos a tener más de una persona dentro de la mesa, pues sí es necesario que no le demos preferencia a ninguno. Las ventajas de esta mesa redonda es que siempre habrá oportunidad de aclarar dudas en cuanto a estas se pregunten y se expresen. Por esa razón, las características de la mesa redonda es que cada expositor va a defender su idea de acuerdo a lo que piense y a lo que pueda no estar de acuerdo con los demás. Entonces, la mesa redonda es muy fluida, muy versátil. Siempre hay que tener un moderador para que es quien maneje la mesa y no caiga en el error de darle preferencia a alguno, porque todos al final de cuentas necesitan el apoyo de los demás. Entonces les voy a poner un ejemplo de video para que ustedes lo vean, y a partir del ejemplo del video sí es importante que tomen en consideración el tema que va a tratar el video para que ustedes en casita pues den su opinión acerca del tema del video en una hojita, lo redacten en una hojita con respecto a ustedes qué opinan acerca del tema y cuál es su opinión acerca del tema en una hojita en un mínimo de 3/4 de cuartilla, ¿vale? Ok, entonces les voy a poner el video. Déjenme, voy a borrarles aquí lo que acabamos de anotar, y ahora sí vamos a comenzar con el video. ¿Sí? Entonces así es, señora, pues ponga mucha atención porque el día de hoy aquí en el estudio y aquí en el comedor nos acompañan especialistas para platicar acerca del tema, lo cual me da muchísimo gusto recibirlos y que se encuentren aquí para platicar acerca pues de los problemas que se viven hoy en día, ¿no? Con la adolescencia. Fundación Juntos Decidimos tiene ese espacio para todos ustedes, lo cual nos honra tenerlos para platicar acerca de temas que son una realidad y son en la sociedad hoy en día. Quiero presentarles el día de hoy al doctor Roberto Carlos Alvarado Pérez. Él es médico cirujano, diplomado en medicina antienvejecimiento, diplomado en medicina bioregenerativa, director Fundación de Juntos Decidimos. ¿Cómo está, doctor? Gusto en recibirlo aquí en el estudio. Nos acompaña también máster en comunicación León Felipe Beltrán Guerra, licenciado en psicología, maestro en comunicación, académico de la Universidad Veracruzana del Instituto de Investigaciones Psicológicas, consultor en psicología y comunicación estratégica y también parte de Fundación Juntos Decidimos. Bienvenido. Hola, gracias por estar aquí en Vuelva a la Vida. También nos acompaña el máster en comunicación José Eduardo Azouri Miranda, licenciado en mercadotecnia, maestro en comunicación, académico de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, consultor en marketing y comunicación estratégica y especialista en programación neurolingüística, desarrollo humano, creatividad y también parte de la Fundación Juntos Decidimos. Bienvenidos, gracias por estar aquí en Vuelva a la Vida. Y bueno, Fundación Juntos Decidimos preocupados obviamente por la sociedad y también por este problema. Preocupados y ocupados. Hablar de los adolescentes es complicado. Para ello, antes de entrar al aire, déjenme les comento que estamos platicando de hablar en un idioma, digámoslo así, como adolescente, ¿no? Porque luego esa falta de comunicación, estarán de acuerdo que los padres con los hijos o viceversa, es complicado porque luego como que no nos entendemos. ¿Dónde identifican o cuál creen que sea el principal problema de los padres con los adolescentes? Buen punto. Te lo puedo decir como papá, ¿no? Sí, claro. Tengo una hija de 18 años recién cumplidos. Creo que, aunque pareciera lugar común, el problema es de comunicación, pero no solo de comunicación en un sentido general, sino del tipo de comunicación que debemos tener con ellos. Es decir, si nos comunicamos solo como autoridad, de una posición de yo soy tu padre, porque soy tu padre, esta casa la respetas y estos son los horarios, pues estamos cerrándoles el mundo. O sea, no hay una posibilidad de diálogo, y donde no hay diálogo no hay comunicación. Claro. La comunicación es importante, pero tiene que ser una comunicación, yo así lo considero, en primer plano como amigos, pero con muchísimo respeto, pero con mucha apertura.
Y eso se logra en la empatía, ¿no? Se nos olvida a veces que también fuimos adolescentes, que también nos fuimos a echar la copa y llegamos quién sabe a qué horas, que papá se ponía muy violento. Y se nos olvida que quizá algunas de esas cosas ya no las queremos repetir, que debemos buscar alternativas en la comunicación y cuando haces una negociación con él, y dices, bueno, ni tú ni yo, ¿qué te parece a las 2? ¿O me hablas? Esa palabra negociación. Clave. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo funciona esa palabra? Porque negociación me imagino así como llegar a hacer un trato, ¿no? De negocios o algo así. O sea, negociar con tus hijos. Yo creo que hay un error. La negociación es una herramienta que sirve para cualquier aspecto de la vida, porque se basa en el intercambio de beneficios para llegar a acuerdos comunes. Y se aplica lo mismo en el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios no truenan porque no hubo una buena negociación con el dinero? Claro. Por ejemplo, yo creía que nomás yo iba a trabajar, o que íbamos a trabajar los dos, ¿no? ¿Por qué voy a trabajar nada más yo? ¿Cómo le entramos con los hijos? ¿Cuántos hijos quieres tú? ¿Cuántos yo? Pues con el adolescente es igual. Y cuando generas un negociador, generas una persona que tiene conciencia de su valor. Si negocias conmigo es que yo valgo, ¿verdad? Mis intereses cuentan, también los tuyos. Y por ahí podemos partir. Doctor Roberto Carlos Alvarado Pérez, si bien es cierto, la adolescencia, digo, es algo complicada. A veces nos damos cuenta, a veces no, pero de repente andamos de arriba para abajo, no sabemos qué hacer, tenemos cambios hormonales, tenemos cambios físicos, la sexualidad, mis papás no me hablan de esto, lo tengo que ir a buscar con mis amigos para que me expliquen. Hay muchos cambios en cuanto a los cambios fisiológicos, ¿verdad? Sí, realmente la adolescencia es el cambio, ¿verdad? De la etapa de la niñez al adulto, donde se llevan a cabo una serie de cambios biológicos, fisiológicos, sexuales, psicológicos y sociales. Bien, entonces eso sería un ejemplo de mesa redonda y con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy. Hasta luego.